Pues nuestro tiempo ha engendrado la superstición que las medidas para sanear al organismo social deben provenir del estado político o de la vida económica. Si se sigue por el camino cuya dirección se debe a esa creencia, se crearán instituciones y organizaciones que conducirán la humanidad, no a lo que ella anhela, sino a una infinita agravación de lo agobiante que ella desea conjurar. Este párrafo es lo que actualmente mucha gente, como les decía, de buena voluntad piensa, ¿no? Si hay problemas sociales, la culpa pues se debe a que está mal repartido el capital o que está mal organizado el estado político y que el estado político debe hacer uso del capital y distribuirlo a su manera, lo cual dice Steiner que eso agravaría mucho la situación, que se piense que el gobierno debe manejar el capital o que el capital sea el que mande y no el gobierno. Ninguna de las dos posibilidades es la correcta, dice Steiner. Bueno, eh, esto lo dice Steiner y toca seguir leyendo para ver cómo él defiende esta tesis, porque a primera vista pareciera pues que es la mala distribución de la riqueza lo que hace que haya un desorden social o una desigualdad socioeconómica y un descontento general en la sociedad, ¿no? En la población del país. O también se puede pensar que debido a los malos gobiernos es que está el país así, y solo por eso. Y en realidad Steiner dice que el problema va más allá, es más que todo de otra cosa. Bueno, ¿algún comentario o continuamos? Pues no entendí, es decir, él dice que si se reparte equitativamente las riquezas tampoco se solucionaría el problema. Sí. Pues yo sé que eso es una parte, pero pues en algo ayudaría, ¿no? O sea, sí y no. Actualmente existen sistemas así, poquitos, como Cuba. Bueno, China hace 10 años que no, pero el comunismo era un tipo de socialismo muy extremo, donde se repartía por parte igual a todos. Actualmente es así en Cuba, ¿no? No sé si hay otro país con comunismo activo, como lo que es Cuba ahora. La realidad es que, si bien no hay mendigos en la calle, en las calles de Cuba, hay mucho descontento social. Entonces, es complicado, digamos, defender un sistema económico si al final va a haber descontento social en, en el sentido anímico humano del alma, perdón. Mm, Tiene que ver con la libertad, ¿no? Es que el ser humano en el sistema actual, perdón, en el sistema de Cuba actual, se ha restringido muchas libertades, ¿no? Y eso causa agobio a su alma. Pero ese es mi pensamiento. ¿Ustedes qué piensan? Pues es claro que lo que se ve ahora no es soportable en el sentido de lo que se ve en la humanidad, ¿no? ¿Sí? Eh, Desde mi óptica, las grandes potencias, si no fuera por todo lo que roban y por todo lo que sobre todo saquean de los otros países, estarían muy mal, muy mal. Entonces, desde ese punto de vista me parece que son sistemas de mentiras. Por ejemplo, Estados Unidos. O sea, saquear a los demás para poderle brindar a la población entre comillas, estándares de vida, ¿cierto? Sí. Y por otro lado, pues obviamente para mí, yo creo que puede ser peor el fracaso de los sistemas dictatoriales como Cuba, ¿sí? O los que se han pretendido instaurar en otros países. Porque creo que la libertad no se negocia, ¿no? O sea,
yo no es que en estas, entre comillas, democracias seamos completamente libres, pero sí podemos, yo creo que las personas que buscan su realización personal la encuentran. Si quiere profesar una creencia, la profesa, ir a ser católico, protestante, lo que sea. Pero sí creo que cuando un país o el sistema gubernamental de un país decide qué ve uno, qué no ve, qué no come, qué puede leer o qué no puede leer, creo que eso es desastroso. ¿Sí? Eh, Estaba pensando en que si la respuesta es, no sé, pero obviamente ya lo hemos dicho aquí varias veces, no es, la respuesta, si no es el sistema político, pues pudiéramos pensar, es lo espiritual, ¿cierto? El detalle es que lo espiritual es, como ya lo hemos mencionado, va muy lento, ¿no? Muy lento, muy lento. Y bueno, pues parece que así es que es, ¿no? Y que todos los cambios que se esperan que dar, pues son cuestión de mucho tiempo. Entonces, no sé si una posible alternativa a lo que plantea ahí es que entre más personas busquen lo interior, ¿sí? De manera auténtica, pues eso debería redundar en unas mejoras en las condiciones de vida de todos. Sí, así es, Vladimir, así es. Sin embargo, para, para muchos que quieren ayudar, digamos, al Estado social, vamos a decir que de buena voluntad, ¿no? En este caso, no se les ocurre pensar que es la parte espiritual la que puede solucionar esto, sino que pueden pensar de buena voluntad, ¿no? Que de pronto es las enseñanzas en los primeros años para todos los, para todos los del país, para todos los habitantes del país, la que da la solución, una buena pedagogía, una buena preparación, o también se puede pensar de buena voluntad que un buen gobierno podría ayudar a esto, y también se puede pensar que la solución viene de la repartición equitativa del capital, ¿no? Pero esa no es la solución, ninguna de esas tres, porque si bien están involucrados los tres, no viene, la solución no parte de uno de esos, sino precisamente de la comprensión de esos tres elementos. Y la comprensión viene del entendimiento espiritual de esos tres elementos. Entonces, mientras que no esté la base de la ciencia espiritual tras esas tres esferas, no se va a poder llegar a la solución, porque obviamente tiene que haber un estado, digamos, un gobierno, un estado político, como dice Steiner, tiene que haber un manejo de capital, por supuesto, en un país, y por supuesto una buena pedagogía para preparar las nuevas generaciones. Pero esas tres solamente van a solucionar el problema si se influyen por pensamientos de ciencia espiritual. Actualmente pareciera que rivalizaran un poquito. Y de hecho por eso se genera mucha corrupción en los estados gubernamentales actuales. Bueno, Kate, ¿qué te parece lo que dije? ¿Estás de acuerdo? De pronto queda algo ahí por el aire que falta solucionarlo mejor. No, sí, Santi, total, sino que, o sea, me parece que es, pues lo que tú dices es una de las tres, de los tres factores que habría que tener en cuenta. Entonces, sí la inequidad que existe ahorita puede también ser como un poco causa pues de toda esta pues desigualdad social, ¿no? Pues Sí, no estoy diciendo que sea lo único, pero si se trata, como tú dices, si es de la ciencia espiritual, sí se vería un cambio seguramente, algo tendría que mejorar, creo yo. sí, 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 así es, Kate. Digamos, sí, yo entiendo el sentimiento el tuyo, que digamos, el capital es importante y si no se lo robaran o se lo quedaran algunos pequeños grupos o personas y se repartiera mejor, sería una solución. La realidad es que en nuestro país o en los países tercermundistas pareciera que esa fuera la solución, ¿no? Pero no es la solución para el problema de la humanidad.
Se nota mucho porque aquí hay muchas diferencias económicas y por eso se piensa que el problema es más que todo el capital, ¿no? Pero fíjense que Steiner da estas conferencias en Europa del siglo XX, ¿no? Y, y de Europa, digamos, antes de las guerras mundiales, manejaba una buena economía debido a la revolución industrial que le precedió, digamos, 2 décadas antes. Pero Steiner decía que esto estaba mal, eso estaba dando problemas sociales, tanto que terminó en en las guerras mundiales, ¿no? Y no era el problema tanto económico o capital, digámoslo así, era otra cosa. Incluso ahora, en este mismo momento, los mejores países que manejan su capital y los distribuyen mejor, los podemos nombrar. Podríamos decir que son los países nórdicos. Y si quisiéramos, podríamos nombrar Corea del Sur y China también, ¿no? Actualmente están distribuyendo bien sus riquezas, podríamos pensar así, ¿no? Pero si investigamos las noticias de esos países, se van a dar cuenta que si bien tienen solucionado el problema económico, el problema anímico social es desastre. Tanto los chinos como los de Corea del Sur tienen altas tasas y Japón altas tasas de suicidio, los jóvenes. Los países nórdicos tienen problemas de drogadicción, los jóvenes. Lo mismo Estados Unidos. Entonces, el problema social es, es muy complejo. Nosotros que somos países tercermundistas sentimos que es el capital lo que está mal, pero realmente son otras cosas más importantes. Y podemos nosotros tratar de pensar como si fuéramos gobiernos, ¿qué haríamos para solucionar el problema de Colombia? Y de buena fe podríamos tener ideas buenas, pero no darían la solución, porque en el fondo hay una sentencia que Cristo lo dice y a veces pasa desapercibido. Y dice Cristo dos cosas. En un evangelio dice que siempre van a haber gente necesitada, pobres, ¿sí? Y por otro lado dice también que solamente puede llegar a la perfección el que lo deje todo, el que todo lo que tenga lo vende y se lo dé a los pobres. Y eso solamente se logra de una manera libre. Pero eso es muy difícil, digamos, sustentarlo ahorita en, en esta sociedad tan capitalista y materialista, ¿no? Pero creo que más adelante Steiner da unos ideas, no sé si ideas, pero sí unos mensajes más claros sobre por qué nos sirve tanto esto. Bueno, pero yo estoy de pronto divagando mucho, no sé ustedes qué piensan. Buenas noches, habla Marta. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola. Hola, buenas Hola, doña noches, Marta. Mónica. Bien, bien. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Por acá estamos bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra ¿Y mucho, tú? Fabi. Bien, bien, Fabi. Bien, bien, bien. Ok. Que yo estaba ahorita con las últimas palabras que dijo Santi. Yo estaba pensando que no quiere decir las palabras del Cristo, que déjalo todo y sígueme. No quiere decir que es que uno tiene que entregar la casa, el carro y la ropa y quedarse uno en la pobreza absoluta y aguantando hambre y frío. No, no, no es como tan físico. Yo digo que es como más profundo, a nivel más espiritual, a ver más, o sea, que uno interiormente sea capaz de compartir, sí está bien, perfecto, eso es físico todavía, material, pero me refiero que uno tiene que ser liviano en sus pensamientos, en sus ideas,
que no sea la plata lo que a mí me mueva, que no sea la plata o el dinero o los otros poderes que también hay, pues, ¿no es cierto? Que no sea eso lo que me diga a mí que yo soy mejor que los demás, que no sean esas cosas como que son, pues el estudio y todo eso es necesario, ¿no es cierto? Y la plata también es necesaria y todo, pero que no sea eso lo que me entristece a mí o lo que me hace sentir superior a los demás, sino todo lo contrario. Lógicamente que en el aspecto material uno sí puede, porque uno se da cuenta que uno tiene más de lo que tiene muchísimos, de lo que tiene, o sea, hay mucha gente que carece de todo lo que uno tiene. Entonces uno sí podría compartir, pero eso no es todo. Eso sí está bien, es una ayuda muy grande, pero es una ayuda que tiene un término. O sea, todo lo que, la ropa que yo dé, el dinero que yo dé, los mercados que yo dé, todo eso se acaba en X día. Entonces hasta allí me llegó mi ayuda, fue muy limitada. Pero sí, se debe dar, no quiere decir por eso que no se debe hacer cada uno con su conciencia. Pero yo pienso que la cosa es como a otro nivel más superior. Yo digo que las palabras del Cristo es como que lo invitan a uno, que lo primero en uno sea seguir los mandamientos, seguir al Cristo, cada uno en el paso que uno tiene que dar, y eso es lento, lógicamente, no es que ya me desprendí yo ya y dije, lo dije y ya, listo. No, eso le lleva a uno hasta el último segundo de la vida de uno, pero hay que trabajar en esta vida para que en la siguiente pues sea uno mejor persona que en esta y que tenga más entendimiento, digamos, a niveles superiores, a niveles espirituales, y no le demos tanta importancia a lo material, pienso yo, pero con eso, ¿no? Con las palabras del Cristo. Sí, sí, así es, digamos. La solución es esa, ¿no? Pero es una solución a largo plazo. Actualmente estamos como estamos es porque hay mucha corrupción. ¿Y qué es la corrupción? Pues cuando la gente solo piensa egoístamente y se queda con lo de los demás. O a veces digamos, ellos mismos se doran la píldora o su conciencia pensando que están robando a un país y no personas. Pero es lo mismo. Igual están robando a los demás. ¿Y de quién es la culpa? De que existe la corrupción. Obviamente del ser humano. Pero si queremos echar, digamos, acción del Estado político, tendríamos que echar la culpa a los que juzgan a estos personajes. Y si no hay en la cárcel tantos corruptos existen en el país, es porque los mismos jueces se dejan comprar. ¿O me equivoco? No, así es. Bueno, voy a seguir leyendo. La humanidad aprendió a pensar sobre el capitalismo en una época en que éste había causado al organismo social procesos dañinos. Quiere decir que el capitalismo está contaminado por algo, por una fuerza negativa, obviamente, que produce actualmente procesos dañinos. Está contaminado. Más o menos como podemos decir que en gran parte de la academia está contaminada por el materialismo. Asimismo, el capitalismo está contaminado por cierto egoísmo personal o grupal, ¿no? Sigamos. Se advierte el efecto de esos procesos y se percibe que hay que combatirlos. Pero hay que comprender algo más. Es preciso darse cuenta de que este mal tiene su origen en la absorción de las fuerzas que obran a través del capital por los procesos de la vida económica. Para poder obrar en el sentido de lo que actualmente las fuerzas evolutivas de la humanidad están exigiendo enérgicamente, ante todo es necesario no dejarse llevar a pensamientos ilusorios por aquellos que consideran como idealismo inoportuno el que el uso del capital debe administrarse por la vida espiritual autónoma. Esto es lo que quiere Steiner que pase. Pero los que no lo ven así piensan que es un idealismo inoportuno, ¿no? Ciertamente el modo de pensar de nuestro tiempo nos inclina fácilmente a relacionar directamente con la vida espiritual
la idea social que pueden causar por buen camino la función del capitalismo. Esto es lo que quiere Cristo. Con el libre albedrío, con su propia fuerza de voluntad, cada ser humano debe ser capaz de ejercer caridad, de trabajar para los demás. Libremente debe, con lo que él gana con el sudor de la frente, disponerlo no solamente para él, sino para los que están a su alrededor. Sigamos. Por el contrario, se parte de lo que pertenece a las funciones de la vida económica. Se percibe que en el tiempo moderno la producción de mercancías ha conducido a la gran industria y esta a la forma actual del capitalismo. Y se piensa que en lugar de este sistema económico debiera establecerse el corporativo. Eso es lo que se cree, ¿no? Corporativo es más o menos lo que es la distribución de la riqueza de un país de manera más equitativa, ¿no? Y en el sentido de que un gobierno es el que la distribuye, no se hace libremente. Que trabajaría para el consumo propio del producente. Pero como también se desea naturalmente conservar la economía moderna, se exige la fusión de los establecimientos en una gran corporación o cooperativa en la que, se piensa, cada individuo produciría por encargo de la colectividad y ésta no podría ser explotadora, ya que en tal caso explotaría a sí misma. Además, como se desea o bien se debe partir de lo que existe, se mira hacia el Estado moderno con la idea de transformarlo en una corporación que todo lo abarca. Esto es más o menos una idea donde el gobierno es el que rige la economía de manera estricta, ¿no? Estos pensamientos no tienen en cuenta que de semejante corporación se esperan efectos que tanto menos pueden producirse cuanto mayor ella sea, pues la administración colectiva del trabajo no puede conducir a un sano organismo social, si a las capacidades individuales humanas no se les da la posibilidad de hablar en el organismo de tal corporación en sentido de aquí lo expuesto. El hecho de que actualmente haya poca disposición para opinar sin prejuicios acerca del actuar de la vida espiritual en el organismo social se debe a que se está acostumbrado a representarse lo espiritual como algo muy ajeno a lo material y a lo práctico. No pocos considerarán como grotesca la opinión de que en la actividad económica, por medio del capital, se manifiesta la repercusión de una parte de la vida espiritual. Y es muy probable que en cuanto a esta apreciación de grotesco, muchas personas de las hasta ahora clases dirigentes coincidan con pensadores socialistas. Con el fin de comprender la importancia para el saneamiento del organismo social de lo que muchos consideran como idea grotesca, habrá que dirigir la mirada hacia ciertas corrientes ideológicas de nuestro tiempo, las que de su manera se basan en sinceros impulsos del alma, pero que no obstante impiden a quienes las acogen formarse pensamientos realmente sociales. Más o menos inconscientemente, estas corrientes ideológicas se alejan de lo que el alma humana da a los impulsos necesarios. Antes bien aspiran a conocimientos científicos y a una vida anímica y filosófica, que en cierto modo sería como una isla dentro de la vida humana en general. Luego les falta la capacidad para tender el puente de esa vida a las ocupaciones diarias. Muchos creen que es prueba de cultura dedicarse, aunque sea de forma abstracta, a ciertos problemas éticos religiosos o pensamientos metafísicos. Otros reflexionan sobre el modo de desarrollar una vida virtuosa de amor al prójimo o cómo se puede llegar a una íntima vida del alma. Pero después se observa que existe la incapacidad para pensar de lo que la gente considera como bueno, cariñoso, benévolo, equitativo y moral, a lo que en realidad de la vida diaria se desenvuelve como función del capital, remuneración del trabajo, consumo, producción, circulación de mercancías, créditos, banca y bolsa. De modo que en los hábitos de pensar aparecen dos corrientes universales. Una que en cierto modo tiende a mantenerse a la altura divino-espiritual sin tender el puente entre lo que figura como impulso espiritual, por un lado, y los hechos de actuar a la vida común, por el otro. La otra corriente vive indiferente, sin pensar en todo lo cotidiano. Mas la vida es única y no prospera, sino si las fuerzas que impulsan fluyen de toda la vida ético-religiosa en la vida profana de todos los días, en aquella vida que a muchos les parece menos noble. Pues si se deja de tender el puente entre las dos esferas de la vida humana, se cae en exaltación sentimental,
no solo con respecto a la vida moral religiosa, sino que también en cuanto al pensar social. Lejos de la realidad cotidiana, con el resultado de que ésta, en cierto modo, ha de vengarse. Esto conduce a que el hombre, inducido por cierto impulso espiritual, aspire a realizar toda clase de ideales, todo lo que llama bueno. Por otra parte, se deja llevar sin espíritu por los instintos que contrastan con esos ideales y que son base de las cotidianas necesidades vitales, cuya satisfacción le debe llegar de la economía. No sabe tomar el camino real y verdadero que del concepto espiritual le conduzca a lo que acontece en la vida cotidiana, y ésta adquirirá una forma de la cual se piensa que nada tiene que ver con lo que, como impulsos éticos, se trata de mantener en alturas más sublimes anímicos espirituales. Mas la vida cotidiana va a vengarse de un modo tal que la vida ético-religiosa toma entonces, sin darse cuenta de ello, la forma de una mentira que se anida en la interioridad del hombre, puesto que se mantiene distante de la espontánea cotidiana vida práctica. Este párrafo largo, pero muy interesante. Más o menos lo que Steiner quiere decir es que actualmente, digamos, se separa mucho la parte, digamos, que se piensa que es lo espiritual de lo que es la vida cotidiana. Entonces muchos es como si tuvieran dos formas de ver el mundo. Una la laboral, que están trabajando para mantenerse y vivir, y otra que es para la, digamos, para estar contento con su religión. Entonces, en un momento de su vida se dedica, digamos, a la vida espiritual por tradición, digámoslo así, o por su religión, y no combina o sea, o no se da cuenta que debe ser unido toda la vida cotidiana con el espíritu. Entonces, puede ser que trabajen mucho materialmente, sean políticos, o sean gobernantes, o sean soldados, o sean lo que sean, y van a estar contentos, digamos, porque van un día de la semana, o 2 días si quiere, a su culto religioso, y ya piensan que ha, ha completado, digamos, su vida religiosa o espiritual. Pero lo importante aquí es que tiene que ser, dice Steiner, toda la vida diaria de uno tiene que ser algo espiritual. Por eso uno ve, digamos, muchos políticos que son corruptos, pero también son creyentes. Eso es una contradicción, pero así es. Precisamente por esto, porque es como si dividiera su vida por lo material y a veces por lo espiritual y no las une. Bueno, ¿ustedes qué piensan de esto? Inclusive yo creo que si una buena parte de la humanidad fuéramos verdaderamente auténticos con lo que decimos creer, ¿sí? Creo que las cosas serían de otra manera, ¿no? ¿Sí? Para poner un ejemplo, somos cristianos, ¿verdad? Decimos ser cristianos, pero una inmensa mayoría, digamos, no es consecuente con ese ser cristianos, ¿sí? Entonces, si se fuera realmente consecuente con lo que es el mensaje de Cristo, con lo que plantea la Biblia y todo, pues con el solo hecho que obviamente para hacer eso toca una tarea muy dura, ¿sí? Pues las cosas serían de otra manera. O sea, si reconociéramos que finalmente pues el dinero no es el centro, ¿sí? Ni es lo que garantiza la felicidad, ¿sí? Porque pues de cualquier manera yo creo que todos somos, los que estamos acá somos conscientes de que hagamos lo que hagamos, tengamos lo que tengamos, si no es con lo espiritual no le encontramos sentido a la vida. Entonces creo que ahí también hay mucho y a todo nivel, ¿no? O sea, la, la, la
la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, sobre todo por tener lo material como el objetivo, ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, voy a seguir leyendo. Son muchos, por cierto, los que en nuestro tiempo, inducidos por cierta actitud de distinción ético-religiosa, muestran la mejor voluntad para convivir bien y armónicamente con sus semejantes, mas dejan de adquirir los conceptos que realmente lo permitan, es decir, las ideas sociales adecuadas para influir en los hábitos de la vida práctica. Precisamente entre estos caracteres provienen los espíritus exaltados, considerándose verdaderos hombres prácticos, quienes, en este momento histórico universal en que el problema social se presenta tan apremiante, se oponen, obstaculizándola a la verdadera vida práctica. Se los oye proclamar: hace falta que los hombres se eleven sobre el materialismo, sobre la vida puramente material, lo que fue la causa de la guerra mundial y del desastre, y que en cambio se dediquen a un concepto espiritual de la vida. Estos hombres, con el afán de indicar los caminos hacia la espiritualidad, no se cansan de evocar a los grandes genios del pasado. Y cuando alguien trata de señalar justamente lo que el espíritu debe hacer fluir en la realidad de la vida práctica, con la misma necesidad con que debe hacerse el pan de cada día, se le contesta que en primer lugar haría falta que los hombres vuelvan a reconocer el espíritu. Antes bien es necesario que por la fuerza de la vida espiritual se señalen las normas a seguir para el saneamiento del organismo social. Para alcanzarlo no basta con que el hombre en una corriente aislada se interese por lo espiritual, sino que la existencia de todos los días vuelva a basarse en el espíritu. La propensión a buscar para la vida espiritual corrientes al margen de la vida diaria fue la causa por la cual las clases dirigentes llegaron a sentirse contentos con condiciones sociales que desembocaron en los hechos del presente. Entonces esto es, muchos creen que ya están salvos porque van al culto y no se dan cuenta que en su diario vivir les falta hacer justicia social. En la vida social de nuestro tiempo, la administración del capital para la producción de mercancías se halla estrechamente vinculada con la posesión de los medios de producción, los que también son el capital. No obstante, en cuanto a estos dos aspectos, el hombre está relacionado con el capital de dos maneras distintas según las según las respectivas funciones de éste dentro del organismo social. La adecuada administración por medio de las capacidades humanas provee al organismo social de bienes cuya disponibilidad interesa a todas las personas que pertenecen a dicho organismo. Todo hombre en cualquier condición de la vida tiene interés en que nada vaya a perderse de lo que de las fuentes de la naturaleza humana fluye como capacidades individuales para producir los bienes que satisfagan las necesidades de la vida humana. Mas estas capacidades solo pueden desarrollarse adecuadamente si los hombres que las poseen pueden hacer uso de ellas en virtud de su propia libre iniciativa. Lo que de estas fuentes no fluye libremente conducirá, al menos hasta cierto grado, al menoscabo del bienestar humano. El capital es el medio por el cual esas capacidades pueden servir a la vida social en toda su amplitud, y la posesión del capital debe de administrarse de tal manera que el individuo o bien un grupo de personas con especial capacitación pueda disponer del capital en virtud de su absolutamente libre iniciativa. Dentro de un organismo social no puede haber nadie que no esté verdaderamente interesado en estas condiciones. Todo hombre, desde el trabajador intelectual hasta el obrero manual, si quiere servir al interés propio sin prejuicios, dirá: estoy de acuerdo con que un número suficiente de personas capacitadas o grupos de personas puedan disponer libremente del capital, como asimismo, por propia iniciativa, tener acceso al capital que les haga falta, puesto que únicamente ellos mismos pueden juzgar cómo, por medio del capital, sus facultades individuales convenientemente pueden producir mercancías para el bien del organismo social. Bueno, yo creo que ya hemos leído bastante y aquí ya estamos entrando a temas un poquito más de economía y producción.
Bueno, ¿qué piensan de todo esto que hemos leído? ¿Están de acuerdo? Pues sí, estamos de acuerdo. Pero ¿se entiende un poquito o está un poco enredado? ¿Ustedes qué dicen? Esa es una solución para lo económico, que un grupo de personas se encargue del capital y pues de distribuirlo. O, Más o menos esa es la solución. Digamos, hay tres esferas, ¿no? La esfera del organismo social debería tener tres esferas más o menos autónomas e independientes, ¿no? Aunque estarían entrelazadas y estrechamente, ¿no? Pero que se debe manejar con cierta autonomía y de independencia, que sería el capital o economía, el manejo de la economía, otra que sería la política o el manejo de las leyes para la correcta, para el correcto, ¿cómo se llama? Para el correcto convivir humano, para que no se abusen, digamos, de unos a otros. Y finalmente la otra que es como la cultural y espiritual, que va siendo como la parte de la pedagogía y la parte cultural, todo lo que tenga que ver con eso. Esas tres se deben manejar de manera independiente y libremente por grupos de personas capacitadas. Y esa es la solución, Kate. ya, listo, gracias Santi. Sí, no se ve tan fácil esto porque uno dice, no, pues ese grupito que maneje esto a lo mejor va a ser corrupto y van a robar, ¿no? Y podría pasar. Pero se espera que cuando se haya dividido de manera correcta la organización del organismo social, valga la redundancia, entonces, por las mismas fuerzas que hay en esta organización donde se independiza totalmente y se vuelve autónomo totalmente estas tres esferas, es difícil que haya tanta corrupción porque se manejan de manera independiente. Entonces, ese sería como la esperanza. Bueno, ustedes qué piensan. Bueno, ya han dicho lo que tienen que decir. ¿Tienen algún comentario final o ya damos por terminada la sesión de hoy? Yo lo que veo es que Steiner, a diferencia del común que considera pues los estados o los gobiernos y todo, creo que se descarga casi todo en el individuo, ¿no? ¿Sí? En la capacidad que tenga de la persona de, de elegir y de realizar las cosas pues que de acuerdo a sus principios quiere hacer. O sea, lo veo muy en cada individuo. Sí, sí, sí. Esa es lo que más o menos Steiner quiere mostrar. Digamos, todas las capacidades individuales humanas son importantes. Algunos tienen ciertos dones, digamos, artísticos, pueden hacer uso de capacidades que otros seres humanos no podemos. Unos son buenos para la música, para la pintura, y algunos son genios y han hecho grandes obras para la humanidad, ¿no? Hay otros que son buenos administradores, que han sacado, digamos, empresas de la nada, ¿no? Y lo han trabajado, como se dice vulgarmente, con las uñas, ¿no? Y lo han sacado adelante. Entonces, estas personas que tienen esas capacidades intelectuales o habilidades sociales para una cosa o para la otra, son las que deberían estar a cargo de ciertas cosas. No porque sea de mi partido político, no porque sea mi amigo, no porque sea familiar mío, no, sino porque son los más capacitados. Entonces Steiner muestra eso, que hay ciertas habilidades y capacidades individuales y algunos
diferentes de otros, por supuesto, y por esa misma razón, esos son los que deben estar a cargo de ciertas cosas. Más o menos sería a modo de una analogía, no sé si es un poco burda o no, pero sería, imaginémonos que hay unas batallas, ¿no? Medievales, pues, donde los generales hacían la diferencia en la forma de distribuir digamos, la estrategia para la guerra, para ganar o perder una batalla. Digo medievales porque antes sí los generales tenían que tener su intelecto bien, o sea, era muy importante. Ahora no, ahorita es el armamento lo que hace que gane la guerra, ¿no? Pero en la época medievales o anterior era la inteligencia del general lo que hacía ganar las batallas. Entonces, entre todos los soldados, coroneles, sargentos, si es que hubieran esas clasificaciones antes, quedaba de general el más preparado, ¿no? El que era más inteligente, el que podía hacer ganar la guerra. Si ponen a cualquier soldado y si no está preparado para tener una buena estrategia de batalla, lo más probable es que perdieran todos, ¿no? Entonces, en esas batallas, el general o el que estaba a cargo de la batalla era el más capacitado y todos estaban de acuerdo con eso. Entonces, lo mismo debería ser así, más o menos, la forma de dirigir una de las esferas del Estado social, que los más capacitados para dicha función son los que estén allí, no por roscas o por otras cosas. Bueno, muy bien. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo o no? Pues tiene sentido. Sí, sí, sí. Así es. Este texto de Steiner es uno de los que más guerra me han dado. Yo lo leo y lo releo muchas veces. Al principio le sacaba muchas no contradicciones. Yo me oponía porque yo tenía ciertas ideas de cómo debería ser un gobierno, ¿no? Pero después uno se da cuenta que, como dice Steiner, es la correcto. Porque uno de todas maneras tiene sus gustos y se parcializa hacia una cierta forma de pensar. Y es difícil uno cambiar la forma de pensar. Pero en definitiva, es la forma con que Steiner da solución al problema social es la correcta. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere. Y feliz noche. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches para todos. Saludos. Muchas gracias. Dale, gracias. Chao, Que gracias. descansen. Buenas noches. Chao. Sí, Chao, María. gracias. Bueno, feliz noche. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.